a todos por vuestra asistencia. Empezamos con la última conferencia de la jornada. Ya para terminar, daros las gracias a todos. Recordad que las jornadas son solidarias, tanto como alimentos como camisetas que son para la asociación contra el cáncer. Elena, el libro que tiene, los conferenciantes anteriores nos han dejado los libros por si queréis adquirir alguno allí. Elena, su libro está ya agotado, pero me ha dejado láminas por si queréis alguno aquí y son chulistas, ¿no? Decoran las habitaciones, que es un gusto, pero no dejéis entrar a la policía. Bueno, dar las gracias a divulgadores del misterio también, que como cada año vienen a grabar. Dar las gracias a Antonio porque puedo coger el micrófono con la confianza que me da estar aquí conmigo. Y nada más, presenta Elena, muchísimas gracias por aceptar la invitación y encantada. Bueno, pues Elena Merino, nacida en Alicante, es licenciada en periodismo. En los últimos años ha centrado su actividad profesional en la comunicación institucional, ejerciendo cargos de jefa de prensa, publicidad y relaciones públicas. Su verdadera pasión es la criminología, siendo autora del libro En la piel del asesino. Dirige y presenta Elena en el País de los Horrores y es colaboradora en programas de radio como Tras los Límites, La Puerta Secreta, Gente de Habitantes del Misterio, así como en programas de televisión. Así que sin más, mujeres asesinas. Elena, Killing Me Softly. Elena Merino. Bueno, desde luego muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, es un verdadero placer estar con vosotros, con amigos, como decía ayer Jesús, porque yo creo que todos lo somos al final, coincidiendo una y otra vez, y además con esto de las redes sociales las caras se van reconociendo, y aunque no hayamos hablado muchas veces en persona, pues de repente te da gusto ver que tenemos carne y hueso, ¿no? Hoy es un mal día, creo, para hablar de mujeres asesinas. Hoy deberíamos de hablar de otro tipo de delincuentes, pero me parece que vamos a tener meses, si no años, para hacerlo, así que por lo menos vamos a tener este pequeño momento para hablar de un tema del que rara vez se habla, y ahora veréis que tampoco se sabe demasiado. O sea, las mujeres matamos, pero matamos mucho menos que los hombres. Esto es un hecho. Ayer lo comentábamos, creo que con David Santinella, decía, hombre, no, matáis lo mismo, pero lo que pasa es que se detecta menos. Sí que es cierto que hay una parte de la delincuencia femenina que pasa desapercibida, porque la mujer suele cometer sus delitos en el seno del hogar y, por lo tanto, a veces ese tipo de delincuencia pasa muy desapercibida. Normalmente es una delincuencia que no va a mayores. Y cuando va a mayores, ahora veremos cómo también se cumple esto que siempre hemos oído, que hay quien considera un tópico y hay quien lo pone en duda, pero sin embargo es absolutamente cierto. La mujer mata utilizando fundamentalmente como arma el veneno. Leeréis que lo hace por la debilidad física en comparación con el hombre. Esto es un factor que sin duda influye, pero hay otro factor que es fundamental, y es que la mujer normalmente es el ama de casa, es la que se encarga de... ¿Qué es lo que pasa por aquí? Que os veo. ¿A qué no se ve? ¿Será posible? Entre que no se ve, que yo no la sigo, esto es un caos. Ahí estamos, vale. Bueno, pues como os decía, ya llegaremos a ello, pero bueno, que también fundamentalmente porque la mujer tradicionalmente es la que se ha encargado de proporcionar el alimento, por lo menos de preparar en la cocina el alimento para el resto de la familia. Es la mejor manera de dejar caer sin que se note demasiado pues algún aditamento que no debía de estar, ¿no? En cualquier caso, como os decía, para que os hagáis una idea, las estadísticas no engañan, ¿no? En España, por ejemplo, en nuestro país, menos del 10% de los delitos totales, delitos de todo tipo, son cometidos por mujeres. El resto, todos los cometen los hombres. Y dentro de ese porcentaje de los delitos que podríamos considerar violentos, no necesariamente homicidios solo, sino lesiones, por ejemplo, solo el 15%. En datos más concretos, los tenéis aquí, esto es la evolución de la población reclusa por sexos en el último informe que está disponible, que es el de 2014, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Como podéis observar, las cifras, la verdad es que son abrumadoras. Y luego el porcentaje, aunque varíe, aunque aumente o disminuye, aquí solamente hemos cogido dos franjas para comparar, el 2013 y el 2014, y veis que hay un ligero descenso en el
digamos, volumen total de delincuencia, te acabo de citar y no estabas. Para hablar mal de ti, por cierto. Bueno, en cualquier caso, veis que hay un ligero descenso, pero siempre actúa de forma global. No es que se acorten las distancias, no es que de repente se incremente la delincuencia femenina y se acerque a la delincuencia masculina. Es que si crecen, crecen ambas, y si decrecen, decrecen ambas, pero la distancia siempre es así de significativa. Estamos hablando de un total, esperarse que me ponga los ojos de ver, pues estamos hablando de un total de delitos, por ejemplo, de población reclusa, de personas encarceladas por cometer delitos, de 51.383 hombres frente a 4.343 mujeres. Por mucho que haya una parte de la delincuencia femenina que no se detecta, mucha parte iba a ser esa. O sea, hay que estar muy ciego, ¿no? Hay que estar muy ciego. Si nos vamos fijando ya directamente en la propia tipología de los delitos, aquí los tenéis, ¿no? La primera cifra que nos vamos a encontrar ya es absolutamente abrumadora, que es los homicidios y sus formas, incluido el asesinato. Si os dais cuenta, en el año 2014, encerrados en prisión, es decir, sentenciados y por lo tanto en alguna de sus formas, puede ser provisional, etcétera, pero que estén en prisión por la comisión o acusados del delito de homicidio y sus formas, solo hay 305 mujeres frente a 3.533 hombres. De nuevo, la diferencia es absolutamente abismal. Pero si nos fijamos en cualquiera de los delitos, sigue habiendo una abrumadora diferencia, ¿no? Lesiones, 175 frente a 2.418. Contra la libertad sexual, 63 frente a 2.906. A mí hay una que me llama la atención, que es la de la administración, contra la administración de la hacienda pública, y que hay 15 mujeres y creo que las conocemos a todas, ¿no? Bien. Yo os lo decía al principio, ¿no? Lo estaba adelantando. La criminalidad, la diferencia tan enorme que hay entre delincuencia femenina, hablo de cifras, también podríamos hablar de tipo de delito, ¿no? Por lo tanto, si me permitís, diferencia cuantitativa y cualitativa, ¿no? La diferencia tan abismal que hay ha hecho que la criminalidad femenina haya sido generalmente olvidada dentro de lo que son los estudios formales de las ciencias forenses. No se le ha prestado la atención que posiblemente requiriera, como para que, por ejemplo, yo hoy me sienta aquí y os cuente cosas de verdad de sustancia, ¿no? Que digáis, bueno, esto es así. No, vamos a hablar de cosas muy generales, de cosas casi que todavía no están comprobadas, que se tienen que quedar siempre en el nivel de la hipótesis de trabajo, pero que al final no tienen una correspondencia con la realidad absolutamente asentada, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues generalmente por lo que pasa siempre. Cuando algo no supone un problema realmente social, no se le presta atención, ¿no? Porque también para prestarle atención hay que hacer una inversión de dinero, y además en nuestro país jamás el gran abandono, el gran olvido es precisamente el estudio de la criminalidad. Aquí nos nutrimos, como pasará en muchos otros países, pero aquí nos nutrimos fundamentalmente del trabajo que se hace en países anglosajones. Aquí aplicamos todo lo que se sabe de ciencias forenses, de criminología, de psicología, de psiquiatría, generalmente que viene de otros países, pero no hacemos inversión en investigación directamente con nuestra propia gente, ¿no? Con nuestras delincuentes, ¿no? Y eso sería fundamental, porque por mucho que tú puedas extrapolar algunas generalidades en cuanto a la psicología o a las motivaciones de la delincuencia de un país a otro, siempre es fundamental la influencia social y cultural en el tipo de delincuencia de cada uno de los países. Bueno, pues en España, desgraciadamente, tenemos bastantes vacíos en cuanto a conocimiento de lo que está ocurriendo, de la misma manera que tenemos bastante vacío en cuanto a tratamiento, etcétera. Aquí esperamos que la reinserción sea por arte de magia, ¿no? Arte de Birli y Bloque, simplemente abrimos las puertas, dejamos que salgan y los damos por asumido que se van a portar bien. No necesariamente porque no ha habido la inversión que debería haber. Yo de vez en cuando voy metiendo cuñitas que no tienen nada que ver con lo que quería contaros, pero bueno. Sí que hay, lógicamente, a lo largo de la historia, sobre todo desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, más o menos, todavía finales del siglo XX, se sigue investigando mínimamente, estudiando este tipo de fenómenos, pero sí que desde distintas perspectivas se ha hecho, como os digo, tímidas incursiones que al final se quedan un poco en el terreno de, para mí,
casi de la elucubración, ¿no? Sin poder realmente darle una base sólida de realidad a lo que ocurre. Vamos a hacer, si os parece, antes de meternos ya en materia y centrar el tema en el título de la conferencia, que es Mujeres Asesinas, seguimos hablando de la mujer delincuente en general. Aquí cabe todo tipo de delito, ¿vale? Si os parece, vamos a hacer un breve recorrido somero por las distintas enfoques que se ha dado en el estudio de este fenómeno a lo largo de la historia. El primero es el biologicista. Bueno, aquí yo creo que a ninguna de nosotras nos hace falta que yo os diga que sobre todo se ha hecho hincapié en que el origen de la delincuencia femenina está ligado al desarrollo sexual de la mujer y sobre todo a la crisis catamenial, es decir, a la menstruación. Aquí esto lo teníamos claro, que seguro que si alguien mata es porque tenía la regla. Esto estas es que tienen la regla. Bueno, esto desgraciadamente es un mito que sigue con una vigencia absoluta, no solo en la mente de ellos, también en nuestra propia mente, ¿eh? Yo oigo a muchas mujeres decir, uy, esta me ha contestado muy mal porque es que está con la regla seguro. Vale, pues se ha creído durante mucho tiempo y actualmente todavía se atribuye parte del origen de la delincuencia precisamente a estos momentos, ¿no? a los periodos premenstruales, a la menstruación total, que al final tenemos 2 cachos para no hacer nada, para portarnos bien, 2 cachos a lo largo del mes las mujeres, porque entre síndrome premenstrual, menstruación, etcétera, que es cuando nos portamos mal. Bueno, hay un padre de la criminología que es César Lombroso. No sé si vosotros sois aficionados a estos temas, conocéis al personaje. Es pues uno de los primeros que aplicó método científico a la investigación sobre delincuentes. Lo que pasa es que lo hizo de una forma que ha quedado absolutamente obsoleta, que es aquel que decía que existía el hombre naturalmente malo, el que señalaba directamente el físico de determinadas personas como el hombre que iba a delinquir simplemente por tener la frente de una determinada manera, las orejas no sé cómo. Hay toda una época de principios del siglo XX, finales del XIX, en el que esta ciencia se aplica continuamente. De hecho, entre las láminas que hay ahí está una que es muy característica, uno de los dibujos que hizo Salvador Larroca para el libro, que es el de Petiso Orejudo, que es uno de los delincuentes uno de los criminales más estudiados en la historia de la criminalidad. Es un asesino argentino y se estudia especialmente porque es un niño que antes de los 15 años había matado o había intentado matar por lo menos en 8 ocasiones a otros niños más pequeños que él, ¿no? Y tiene un físico muy particular. Toda la investigación que se hizo sobre el por qué Petiso Orejudo mataba se hizo a partir de este tipo de mediciones físicas, etcétera. Bueno, pues César Lombroso y Gilberto Ferrero hicieron un trabajo sobre la delincuencia femenina que atribuye precisamente este tipo de fenómenos, es decir, que la mujer cometa delitos a partir de estudios de anormalidades cromosomáticas, ¿no? Desórdenes hormonales, el síndrome premenstrual que mencionábamos, etcétera. Y concluyen que la mujer delincuente es anormal, es una atávica biológica, es decir, además lo justifica, como os digo, con una serie de medidas craneales, faciales, la altura de estas mujeres. Chicas, según Lombroso, hay más propensión en las mujeres morenas, lo siento, las morenas sois más malas que las rubias somos tontas, las morenas sois malas. En fin, como os decía, las mujeres criminales, según Lombroso, es que son más hombres que mujeres. Las que cometen algún tipo de delito directamente es que tienen este atavismo biológico que les impide desarrollar su feminidad tal y como debería de ser de forma natural. Es decir, si eres una buena mujer, y no en el sentido moral, sino que estás bien hecha, no delinques. Si estás mal hecha, tienes más de hombre y por lo tanto sí delinques. Además, estos dos científicos, un segundo que me acabo de hacer un lío con la chuleta, por matar un mosquito en la pantalla, no sé qué he hecho. Bueno, como os decía, según ellos, las mujeres tenemos además mucha más fortaleza en algunos aspectos que el hombre y por lo tanto somos muchísimo más peligrosas cuando nos da por matar. Por ejemplo, si nos da por matar y nuestra víctima se defiende, como aguantamos más el dolor, somos peores. Esto nos convierte, o convierte a la mujer delincuente directamente en monstruos, así nos califica, ¿no? O así las califica. Y hay una frase que no tiene desperdicio, que quiero leeros, que es de Lombroso, que dice:
Chicas, escuchad que esto os va a gustar mucho. Educar y remover a las mujeres de sus características de domesticidad y maternidad, que las mantienen como inocuas semicriminales, podría resultar un hecho desastroso para la humanidad. Bien. Ahora nos vamos al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud. Vamos a hablar de las teorías, del enfoque, digamos, psicológico. Sigmund Freud tiene otra teoría que a mí me encanta y que, por supuesto, todos podemos adivinar. Y es que la mujer delinque porque tiene envidia de pene. Es decir, como queremos pene, estamos rabiosas porque no lo tenemos y nos da por matar. En la anatomía del destino es la teoría que lleva este nombre. Dice que pues la anatomía de las mujeres nos convierten en inferiores a los hombres y por lo tanto estamos destinadas a ocupar una posición inferior en la sociedad. Si esto lo aceptamos, lo asumimos y lo disfrutamos, aquí no ha pasado nada. Pero como crezcamos de niñas sintiendo envidia de pene, pues al final vamos a querer vengarnos y entonces vamos a delinquir. Esto es bonito, a mí me gusta. Otro que es fantástico es Otto Pollack. En uno de los trabajos que él hizo, lo que habla es directamente, lo que dice es que las mujeres somos engañosas innatamente. ¿Por qué? Pues porque los hombres no pueden ocultar sus emociones sexuales. Es decir, si un hombre tiene deseo, tiene una erección. Las mujeres podemos engañar. Es decir, podemos fingir deseo sexual o todo lo contrario. Y eso nos convierte en innatas, mentirosas innatas. Y al ser mentirosas innatas, si combinamos esta facilidad natural para la mentira y propensión con determinados contextos domésticos como las criadas, las enfermeras, las profesoras, las amas de casa, es decir, mujeres que tienen a personas a su cargo, pues la combinación es fatal, porque si tú eres mentirosa y tienes a alguien a tu cargo, lo mismo lo matas. O sea, es que las justificaciones son fantásticas, en mi opinión son maravillosas. Tiene otra teoría Pollack, que es la que él llama la tesis de la caballerosidad. Según la tesis de la caballerosidad, el índice de delincuencia femenina es tan bajo directamente porque nos camelamos a los jueces. Es decir, como los jueces son unos caballeros y nosotras unas coquetas, cuando nos sientan delante del tribunal, les hacemos caíditas de ojo y dicen, venga, va, tira, che, no puedo juzgarte, eres inocente. Y así nos libramos. Esto está bien, esto ¿eh? Por fin ya nos vamos a meter en una materia un poquito, yo creo que un abordaje más serio del fenómeno de la delincuencia femenina, que es cuando ya nos metemos, como digo, en mediados de los 70 surge la teoría, la tesis de la liberación más real y obviamente se extiende por cualquier otro estudio. En la tesis de la liberación lo que habla también es, ojo, también es equivocada, ¿eh? Lo que pasa es que para comprobar que es una tesis errada ha tenido que pasar tiempo y descubrir o poder comprobar esto que os decía yo antes, que la evolución en los índices de delincuencia general, aunque la fragmentemos por sexos, siempre se mueve a la par, es decir, o aumenta o disminuye, pero en la misma proporción la delincuencia masculina y la femenina. No del todo cierto, sí ha habido un cierto aumento de la delincuencia femenina, pero nunca ha llegado a ponerse a la par. ¿A qué me refiero con el tesis de la liberación, etcétera? ¿Quién nos cuenta el tesis de la liberación? Lo que dice es que tradicionalmente la mujer ha estado sometida a un segundo plano, ¿no? El rol de la mujer ha sido mucho menos social que el del hombre. Estábamos supeditadas al hogar y por lo tanto teníamos menos posibilidad de delinquir, ¿no? O sea, cualquier cosa mala que quisiéramos hacer tenía que quedarse dentro del ámbito absolutamente doméstico. En el momento en que fuéramos adquiriendo roles más protagonistas en la vida social, es decir, consiguiéramos trabajos en el exterior, etcétera, la delincuencia femenina iría equiparándose a la delincuencia masculina. Os digo, sí que ha habido un cierto aumento en delitos, como todos nos podemos imaginar, que efectivamente requieren que tú te encuentres en un contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido aumento en los delitos en general, globalmente, os hablo globalmente, ¿no? Delitos como estafa, robo, etcétera, pero desde luego siempre ha habido casi un pequeño aumento, pero después se ha movido siempre en paralelo a la delincuencia masculina. Y las diferencias, las distancias siguen siendo tan abrumadoras como os he mostrado antes. Es decir, en España, por ejemplo, un 8% de la delincuencia femenina general frente al resto, que es la que representa la delincuencia masculina. Otra de las teorías
que a mí tampoco me gusta porque atribuye casi la responsabilidad de la delincuencia masculina, de la delincuencia femenina al hombre, es la que nos habla del patriarcado, no tanto como de la emancipación. Mientras que esta teoría de la tesis de la liberación del rol femenino habla de emancipación, de la mujer consigue la emancipación, tiene más acceso a otros contextos donde se puede delinquir y por lo tanto aumenta la delincuencia, la que nos habla, la que defiende el patriarcado, lo que nos dice es que es el hombre el que empuja en la mayoría de los casos a la mujer a delinquir. Para que nos valga de ejemplo, habla por ejemplo de la prostitución, indica por ejemplo la prostitución no en todos los países se considera un delito, pero sí en muchos, y por lo tanto dice la delincuencia femenina, que tiene una gran base en la prostitución, es uno de los importantes volúmenes en cifras de delincuencia femenina en muchos países, es impulsada por el hombre. O sea, aunque la mujer es la que delinque, el inductor es el hombre. Por lo tanto, es el patriarcado, ¿no? Ese régimen de patriarcado el que impulsa a la mujer a delinquir. Es cierto que en muchos delitos, no solo en delitos como ese, ¿no? En otros, como estafa, etcétera, sí que hay detrás un hombre que empuja, ¿no? La mujer actúa como cómplice del hombre. Pero bueno, como estáis viendo, casi ninguna de estas teorías, o sea, casi todas estas teorías, lo que se han preocupado más es de tratar de explicar la diferencia que hay en estos índices. ¿Por qué la mujer delinque tan poco frente al hombre que delinque mucho más, ¿no? Pero no se han fijado, salvo bueno por la envidia de pene y cosas así, en por qué delinque directamente la mujer. Si nos vamos a hablar ya directamente del tema, voy a pegarme un traguito antes, ¿vale? Si hablamos ya del tema directamente del que nos vamos a ocupar hoy, que es la mujer asesina o la mujer homicida, esta diferencia de los índices de la proporción, el agua se acopla. ¿Bajará solo? Os decía, cuando ya nos centramos en el tema del que queremos hablar hoy, que es de la mujer asesina, la divergencia de cifras, ¿no? De porcentajes de hombres que matan frente a mujeres que matan, sigue siendo una diferencia abrumadora. Como os decía antes, nada más que el 8% de los homicidios que se cometen en nuestro país tienen una autora mujer, y este mismo porcentaje, alrededor del 10%, se mantiene prácticamente en el resto del mundo, ¿no? Esto es una media que se mantiene. En España, por recordaros la cifra que dábamos antes, hay ahora mismo 305 reclusas por homicidio y sus formas frente a 5.533 hombres. Que no se me oye. Que no se te oye. ¿No se me ha oído? Sí, ¿no? Sí. Vale. Curiosamente, os decía que los estudios sobre la delincuencia femenina no están muy desarrollados, sobre las mujeres homicidas, así en general, tampoco, pero de lo que más se sabe es de las mujeres asesinas en serie, que quizás sea un fenómeno mucho más llamativo en general, ¿no? Yo creo que a todos nos parece más interesante hablar de un asesino en serie, porque por lo menos a mí me vuelve loca intentar entender cómo alguien puede disfrutar, encontrar una motivación suficientemente fuerte como no solo para matar una vez, hasta ahí podemos todos entenderlo, un momento de ofuscación, un crimen pasional, una defensa propia, repetir en el hecho de matar a un semejante, ¿no? Todos yo creo que nos fascinan un poco los asesinos en serie. Bueno, pues se sabe casi más de las mujeres asesinas en serie que de la mujer delincuente en general, pero de nuevo lo que os decía yo antes, ¿no?
Se sabe porque se ha estudiado especialmente en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos. También es cierto que en Estados Unidos está el 76% de las asesinas en serie de todo el mundo. Y aún así ese 76% solo representa el 8% de los asesinos en serie que tienen allí. Están nutriditos en Estados Unidos de asesinos en serie. De acuerdo con estudios de algunos psicólogos o de algunos criminólogos como Eric Hinckley o Deborah Sturman, se han trazado rasgos del perfil diferencial de la mujer asesina en serie frente al hombre asesino en serie. Yo no sé si voy a ser capaz de ver, porque aquí yo lo veo pequeñito, pero bueno. Casi todas las mujeres, o por lo menos la mitad de las mujeres que cometen asesinatos en serie, actúan como cómplice de otra persona. Es decir, no es infrecuente encontrar parejas de asesinos. Después, cuando te encuentras el fenómeno, lo que hay que analizar es hasta qué punto la mujer disfrutaba en esos crímenes o actuaba incluso movida por el miedo, ¿no? O totalmente relegada, con la personalidad absolutamente absorbida por parte de su cómplice. No necesariamente tiene que ser en parejas de dos sexos. Esto ocurre incluso en parejas del mismo sexo que actúan como asesinos en serie. Siempre hay una mente dominante y otra que está subyugada a esta, ¿no? Pero iba a decir esta noche, como siempre hablo de noche, estoy desconcertada. Esto de que sea de día se me hace raro, ¿no? Bueno, pues hoy nos fijaremos luego en los asesinatos de este tipo, asesinato de una mujer que mata con un hombre, pero que es una verdadera depredadora sexual, porque hay pocas, pero las hay, ¿de acuerdo? Otro de los rasgos, o sea, frente al, por ir haciendo la comparación, la mujer, el 50% de las mujeres que matan en serie lo hacen con un cómplice generalmente masculino, mientras que los hombres asesinos en serie suelen ser solitarios. La edad media en la que una mujer comienza a matar en series, los 33 años, frente a los hombres que lo hacen un poco antes, que empiezan a matar en serie, insistimos, con 27 años. El motivo fundamental de la mujer que asesina es el lucro. Una cosa en la que todos los estudios están de acuerdo es que la mujer, a la hora de cometer un crimen, del tipo que sea, y especialmente el asesinato, somos muchísimo más pragmáticas. También ahí está una de las razones por las que el método habitual es el veneno. No solo por la accesibilidad que tenemos al alimento de la familia, porque somos de confianza, esto es importante, despertamos la confianza sobre todo a las personas que están a nuestro cargo para la alimentación. Es decir, el marido suele confiar mucho en las lentejas que le pone su señora, ¿no? Entonces, por un lado está la confianza, la accesibilidad y que es limpito, es limpito. Luego es curioso porque hay muchas mujeres que para librarse del cadáver le dan al hacha. Hay descuartizadoras, hay bastantes, también. Es curioso. O sea que a mí esto de que es limpito luego siempre me choca. Digo, es limpito en la muerte, pero luego como el librarte del cadáver siempre es lo peor, ¿no? Pues hay bastantes mujeres que emplean el hacha, supongo que porque también están habituadas a trocear el pollo, porque otra cosa yo no me explico. En fin, en cualquier caso, seguimos. Como os decía, normalmente la mujer cuando mata lo hace por dinero, mientras que el hombre generalmente es un sádico sexual. Es decir, se dice generalmente que casi todos los asesinos en serie, no necesariamente en el crimen aparece nada genital y sin embargo son asesinatos sexuales, aunque no haya nada de sexo tal y como lo entendemos, ¿no? Sin embargo, hay una excitación sexual en el momento de producir el crimen. El método, como os decía, en la mujer suele ser el veneno y no sé si debería decir esto, Carmen, el arsénico especialmente. Si alguien necesita datos más precisos puede hablar con mi cómplice. Bueno, ojo, voy a hacer aquí un apunte gracioso, que hay venenos casi indetectables que están al acceso de cualquier jardín, ¿eh? Ahí lo dejo. Chicas, ahí lo dejo. Bueno, a los hombres que matan, precisamente porque su móvil es sádico-sexual, utilizan mucha más proximidad, el contacto es mucho más físico. Generalmente estrangulación por ligaduras, es decir, empleando algún tipo de lo que sea, medias, cinturón, cuerda. También con las manos, lo que pasa es que las manos es menos efectivo. Sabéis que muchas veces antes de que se produzca la muerte se produce un desmayo y esto puede despistar. Otra pista, otra información útil, ¿eh? Bueno, pues normalmente con ligaduras
y después armas de fuego o apuñalamiento. Las mujeres suelen conocer a sus víctimas. Aquí hay otra de las razones por las que algunos de los crímenes de la mujer no son detectables, David. Aquí está otro de los sistemas, porque generalmente la víctima es conocida y muchos de los crímenes, cuando hablamos de asesinato, pasan desapercibidos durante un tiempo. Hoy vamos a conocer algunos ejemplos, ¿no? Es lo típico en las viudas negras, por ejemplo. De repente, un hijo, el marido, cae enfermo, va al hospital, muere, qué cosa más rara, porque ha pasado, y hasta que no se producen 2 o 3 muertes más, no surge la sospecha. ¿Por qué? Pues porque son de su círculo más cercano y volvemos a lo mismo, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esa confianza, y porque ellas además se muestran compungidas en el momento en el que están en el hospital, viendo a ver qué le ha pasado, etcétera, ¿no? Mientras que los asesinos en serie, volvemos al método, a la motivación sádico-sexual, no suelen conocer a sus víctimas, suelen ser mujeres, blancas, jóvenes y perfectamente desconocidas. Pero, sin embargo, normalmente, antes de cometer el crimen, dedican mucho tiempo a estudiar a la víctima. Suelen conocer perfectamente los hábitos de la víctima, etcétera, antes de atacarla. A la mujer esto no le hace falta porque, como decimos, la víctima suele encontrarse en su círculo doméstico. Otros datos que son, a mí por lo menos me parecen particularmente llamativos, aunque no necesariamente hay que hacer ninguna comparación con la de hombres, que generalmente a la mujer asesina en serie se le tarda un promedio de 8 años en ser detenidas. Vamos a ver ejemplos de otros que no, de muchas mujeres que son detenidas en un intervalo de tiempo muy corto, porque eso depende también mucho del tipo de criminal que sea. Veremos la clasificación y veremos que depende mucho del tipo de criminal que sea para que este promedio disminuya de forma abrumadora y que a lo mejor en cuestión de meses efectivamente sean detenidas. Como decía antes, rara vez son sádicas, es muy muy raro que empleen tortura en sus crímenes. Las niñas sufren mucho más situaciones familiares, como por ejemplo el cambio de residencia por ejemplo el trabajo de los padres, ¿no? Esta mudanza que puede producirse un cierto peregrinar afecta mucho más a las niñas y surge este rasgo biográfico en en una mayoría de las asesinas en serie, que hay un desarraigo, una imposibilidad de hacer amistades, de socializar en un entorno más o menos estable, afecta mucho más a las niñas que a los niños, porque surge el fenómeno de la soledad, etc. Y es curioso porque suelen tener miedo a la oscuridad, porque la oscuridad les recuerda, inmediatamente psicológicamente les despierta el mecanismo de este desarraigo, desamparo, etc. Suelen tener una conducta sexual muy precoz, pero también es cierto que la mayoría de ellas han tenido en su infancia experiencias de abuso sexual. Generalmente este abuso sexual también despierta el comportamiento sexual precoz, no necesariamente es a la inversa, ¿no? Entonces ambos fenómenos pueden ir perfectamente asociados. Y algo que es curioso es que llevan a veces, muchas de ellas llevan un diario, donde en un primer momento escriben la fantasía de lo que harían, de cómo se vengarían de aquello que las tortura, de compañeros de clase, etc. Después, en el diario lo que aparece son los planes de lo que van a hacer y, por último, la descripción del crimen. Y os pondré ejemplo de dos parejas, de 2 chicas asesinas. Parker y Hume, que mataron en Australia en los años 40, me parece, a la madre de una de ellas, y que tenían un perfecto diario. Precisamente ambas querían ser escritoras, una de ellas lo es, una escritora de éxito de crimen y policíaco, etc. Y Las brujas de San Fernando, no sé si os acordáis de Irina y no recuerdo el nombre de la segunda chica ahora mismo, que mataron a Clara, a una compañera de clase. Sentían profunda admiración por el asesino de la katana, eran 2 niñas de 16 años que de repente les gustaban muchísimo estos temas que nos gustan a nosotros también, el tema esotérico, etcétera, pero muy mal entendido. Veían películas gore, etcétera. Bueno, en fin, tenían un universo propio muy muy oscuro, cada vez más oscuro, también por llamar un poco la atención. De repente surge el asesino de la katana, Andrés Rabadán, en Murcia, que mató a su familia, y lo convierten en una especie de héroe, y deciden que ellas también quieren experimentar esto y matan a una compañera a la que, por cierto, le tenía mucha envidia, era una antigua amiga, ¿no? Una de ellas llevaba un diario en el que primero estaban las fantasías, después la planificación y por último el crimen, ¿no?
Como os decía, existe algunos teóricos, algunos doctores, como los doctores Kelleher y Kelleher, se llaman así porque son matrimonio. Michael y Clara Kelleher, creo que son. Hacen una clasificación que es, pues digamos, va a ser la parte final, si os parece, otra vez que la he liado aquí, de esta ponencia, y donde vamos a conocer algunos casos, los que dé tiempo antes de que os vea pegar cabezazos de que os estáis durmiendo. Bueno, la primera que todo el mundo nos viene a la cabeza cuando hablamos de una asesina en serie es la viuda negra, ¿no? La viuda negra es un término además que suena muy bien. Suelen comenzar su carrera criminal a los 25 años. Generalmente sus víctimas suelen ser sus maridos, de ahí que le llamen la viuda negra, pero no solo es por eso, es por la famosa arañita, que es tan pequeña, tan discreta y sin embargo absolutamente mortal, porque las viudas negras no solo acaban con sus maridos que además eligen para eso, no es me voy a librar de mi marido porque estoy harta de él, sino voy a elegir un marido para quedarme con todo lo que tiene después de matarle, y después elijo a otro y después le elijo a otro. Estoy intentando recordarla, el ejemplo más conocido es Guinness de apellido, no recuerdo ahora mismo el nombre, Belle Guinness, que es una famosa asesina en serie no es norteamericana, es de origen del norte de Europa, pero bueno, en Estados Unidos mató a un montón de maridos a los que captaba a través de anuncios en el periódico. Un poco lo que hacía Landru, pero unos cuantos años antes, en los Estados Unidos, además de ser estafadora de seguros, etcétera. Es, yo creo que el ejemplo fundamental, casi el que da origen al fenómeno, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese caso, vamos a hablar de un caso español. Como os digo, suelen ser maridos, pero también compañeros, amantes, gente a la que puede en un momento engañar, hacer que ponga posesiones a su nombre, conseguir herencias, todo este tipo de cosas, ¿no? Suelen durar 10-15 años y suelen acabar con la vida de 6 u 8 personas. Son muy metódicas, como os digo, en el caso de Belle Guinness, ella ponía anuncios en el periódico. Se anunciaba como viuda, de buena posición, con una granja. Necesita un marido, obviamente, para que le ayude a llevar todo esto. Estamos hablando de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Generalmente, pues efectivamente, las mujeres necesitaban. Y muchos hombres eran atraídos también por esa dote, ¿no? Pero ella exigía, digamos, como una especie de muestra de solvencia, ¿no? Que solamente contestaran al anuncio los que tuvieran un mínimo patrimonio. No lo iba a poner todo ella. Entonces ese mínimo patrimonio es de lo que ella se iba nutriendo, ¿no? Ella no necesitaba casarse con ricos, sino con tipos que le pudieran aportar un par de miles para ir tirando, ¿no? Porque inmediatamente iba a por el siguiente, ¿no? Suele utilizar el veneno, como hemos estado viendo, y, como os digo, pues el móvil es económico. Y aquí en España, lamento no poderos enseñar imagen de ella porque no la he conseguido encontrar. Ya sabéis que existe una ley que permite borrar toda imagen que haya tuya en Internet. Algunos delincuentes lo hacen, algunas, sobre todo chicas, sobre todo mujeres, solicitan este hecho, y entonces cuando tratas de encontrar imágenes hay mucha confusión, porque muchas veces si buscáis a Margarita Sánchez veréis a Remedios Sánchez, que la veremos luego, pero no es ella, ¿no? Hay una confusión ahí de rostros. En el caso de Margarita, como os digo, no hay una imagen que yo os pudiera mostrar ahora mismo. La conocen también como la viuda negra de Barcelona o de Hospitalet. Utilizó obviamente el veneno, y lo que la motivaba era precisamente el pecunio, querer quedarse con las posesiones o con el dinero de sus víctimas. Acabó con la vida de 4 personas, pero lo intentó en otras 3 ocasiones más, que por suerte sobrevivieron. Actúa, veis que antes os he dicho que el promedio de edad de localizar a un asesino en serie son 8 años. También es cierto que este dato está estudiado en los Estados Unidos. Es difícil extrapolarlo a un país como España, incluso por dimensiones, ¿vale? En Estados Unidos un asesino en serie lo tiene más fácil, precisamente porque tiene mucho más territorio que recorrer, y esto es lo que más dificulta las investigaciones de cualquier equipo de investigación o de policía. Hay mucho mito acerca de los psicópatas o de los asesinos en serie. Se dice que son extraordinariamente inteligentes, que les gusta jugar al gato y al ratón con la policía. No, simplemente juegan con ventaja, ¿no? Juegan con ventaja. El policía puede tener la mejor formación, pero siempre va a ir detrás del delincuente. Y ahora, en algunas series que ya se están haciendo series de televisión un poquito más realistas, vemos como a veces incluso las propias autoridades necesitan una nueva víctima que les den una pista para... Es un horror pensarlo, ¿no? Que cuando un asesino ha matado 2 veces y la policía está diciendo
necesitamos que mate de nuevo para poderle localizar, nos falta uno, ¿no? Pues es algo parecido. Bueno, en cualquier caso, me estoy yendo todo el rato, no es de ahora, me estoy yendo todo el rato. Bueno, Margarita nace en Málaga, tiene una infancia infeliz, pertenece a una clase humilde, además ella sufre un serio estrabismo que hace que todos los compañeros de clase se rían de ella, la llaman la tuerta, etc. Es decir, ahí encontramos de nuevo siempre este origen, esta infancia desgraciada, ¿no? Se marcha siendo muy joven a Barcelona, y joven también conoce al que sería su esposo, que es un conductor de metro con el que tiene 2 hijos, Sonia y Javi. Ellos tienen una situación económica bastante dificultosa, bastante difícil, de tal manera que ella, para tratar de aportar un extra a la casa, empieza a trabajar cuidando a ancianos. Aquí está la clave, de nuevo, personas a tu cargo. El hecho además de que ella cuidara a ancianos que generalmente pues, tienen una serie de tratamientos médicos, eso le facilitó el conocer precisamente estos medicamentos, ¿no? El tener cierta familiaridad con las drogas que le suministraban los tratamientos. La primera de sus víctimas fue precisamente una de sus pacientes clientes, ¿no? Personas a las que ella estaba cuidando. Fallece, esta mujer tenía en su cuenta corriente 20 millones, pero después de morir le faltaba 1, misteriosamente. No pasó nada, nadie sospechó. Era una anciana y por lo tanto perfectamente podía haber sido una muerte natural. La segunda víctima es su propio marido. Curiosamente, el marido muere de la misma afección que le había llevado a estar durante un mes en el hospital. Y aún así no despierta sospechas. El marido de Margarita llega a estar ingresado durante un mes por una extraña y misteriosa intoxicación, se recupera, vuelve a casa y al poco tiempo muere. Y muere de la misma intoxicación por la cual había estado ingresado. Lo lógico hubiera sido, si no sospechas que alguien lo ha hecho adrede, que hay algo en la casa que puede estar provocando esto. Sin embargo, no hay investigación. Ella, eso sí, alega que su marido tenía problemas con el alcohol, ¿no? Su suegra, que nunca habían simpatizado ambas, sufre también esta extraña enfermedad que la lleva hasta en 5 ocasiones a estar ingresada en el hospital, pero por fortuna ella sobrevive. El que no lo hace es el cuñado de Margarita. Después de la muerte de su marido, de la enfermedad de la suegra, tienen que volver a mudarse y se van a vivir con un cuñado que se había quedado también solo, y el cuñado muere intoxicado. A todo esto, siempre que fallece uno de estos, algo le falta después, ¿no? O ahorros, joyas, algo de esto. No siempre matan por lucro. Quiero decirte, por ejemplo, a la suegra supongo que la atacó por otras razones. Ya os digo que cuando muere el cuñado, ella sigue desempeñando estas labores de cuidadora, sigue contratándose, cuidando a ancianos, y hasta en 3 ocasiones más lo intentará, no lo consigue, morirá un último paciente y por fin la policía, los familiares de este paciente, al ver que además pues, habían faltado ciertos objetos de la casa y las cuentas corrientes se habían visto afectadas, empezaron a sospechar y los supervivientes además la señalaron. Le dijeron que ellos habían estado enfermos misteriosamente, pero que además habían echado de menos ciertas cosas. La policía procedió a hacer un registro en la casa de esta mujer y encontró efectivamente que pues algunos de estos documentos que faltaban, joyas, etcétera, estaban en su posesión. Curiosamente, y esto suele resultar bastante frustrante, Margarita no está en la cárcel, no fue condenada jamás por asesinato ni por homicidio. Solamente fue condenada por, aquí pone asesinato, perdonadme, es una errata, fue condenada por 3 delitos de lesiones, 3 de robo con violencia y delitos de falsedad. Pero no hubo jamás manera de probar que había asesinado a nadie porque no se detectó ciadamina, que es lo que empleaba ella para matar. Se queda a las pocas horas de la muerte, desaparece todo rasgo y por lo tanto es imposible demostrarlo. Lo triste de esto es que ella arrastró en este delito a su propia hija, a Sonia, que también fue condenada por los mismos hechos. Su hijo, sin embargo, pues fue acogido por otra familia, pero en cualquier caso veis cómo aparecen siempre víctimas subsidiarias de cualquier tipo de crimen de sangre, ¿no? Otro traguito, con permiso. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte creo que es un tipo que debería de tener varios subtipos a su vez, porque aquí surgen determinados síndromes
no solo en el fenómeno del ángel de la muerte, pero especialmente síndromes como el Munchausen por poderes, que lo veremos después hablando de otro caso, en fin, otro tipo de fenómenos paralelos que surgen con esta tipología de asesina en serie. El ángel de la muerte comienza a matar pasados los 21 años, generalmente también son personas a su cargo. Hemos visto que esto es una constante de las asesinas en serie, pero generalmente en este caso ellas son médicos o son enfermeras, ¿no? O son celadoras o son personas que trabajan directamente en centros médicos, en hospitales, etc. Suelen utilizar inyecciones letales, suelen aumentar las dosis, cosas parecidas, para acabar con la vida de sus pacientes. Y la justificación que suelen emplear, aunque no siempre, y de hecho el ejemplo que veremos así lo demuestra, suelen decir que lo hacen de forma compasiva, que lo que quieren hacer es acabar con el sufrimiento de las personas que están bajo su cargo. Son difíciles de detectar precisamente porque sus víctimas generalmente son niños y ancianos. En el caso de los ancianos se suele atribuir a la muerte natural, ¿no? Ya le tocaba. Encima está en un hospital, se da por hecho que está enfermo, etc. En el caso de los niños se suele atribuir a al famoso síndrome de muerte súbita del bebé, del que tampoco se sabe. Bueno, tampoco se sabe porque muchos de ellos en realidad pues son crímenes, ¿no? A ver si que me he saltado. ¿Dónde estoy? Esperad, me he liado. Aquí está. Voy a hablaros de Daniela Pogliani. Ella es la enfermera del terror, se la conoce así. Es uno de los casos más recientes que hay de ángel de la muerte. Es una enfermera italiana que al final ha sido condenada a cadena perpetua por la muerte de Rosa Calderoni, una mujer de 70 y algo de años, que fue su última víctima. Ella empleaba inyecciones de cianuro potásico. Sin embargo, se sospecha que pudo acabar con la vida de 93 personas. Esto la convertiría en la ángel de la muerte más prolífica de toda la historia de la criminalidad en el mundo. Ángel de la muerte también hay hombres, Schickman, que es uno de los asesinos en serie también con mayor número de víctimas, era un ángel de la muerte, era un médico que mataba. En el caso de Daniela Pogliani, esta carita tan sonriente que le veis es frecuente en sus fotografías, también en los selfies que se hacía con los cadáveres de sus víctimas. Selfies con móvil. Yo en un primer momento iba a traeros las fotos, después pensé que no era necesario. Si alguien tiene curiosidad, están en internet, pero no es absolutamente necesario. O sea, son repugnantes, os podéis imaginar, ¿no? Ella las mataba a sus víctimas para que no la molestaran directamente. Ella entraba en turno, entonces el paciente tocaba el timbre, pues por lo que fuera. No todo el mundo es buen paciente, yo soy una paciente horrorosa, me quejo continuamente, entonces yo podría ser una víctima potencial de esta mujer si ella no hubiera estado asignada a geriatría, ¿no? También hacía otro tipo de cosas, porque es una mujer sin escrúpulos, esto es una psicópata pura. Por ejemplo, preparaba bromitas a sus compañeros del turno siguiente. ¿Cómo? Proporcionando laxantes a los pacientes. Les proporcionaba laxantes poco antes de que saliera de turno para que los siguientes se encontraran, iba a decir, con un marrón. Bien, pues sí, exactamente con eso. Al final, alguna compañera sospechó porque el porcentaje de fallecimientos que ocurrían durante el turno de Daniela frente al porcentaje de fallecimientos que ocurría en el resto de turnos era demasiado llamativo. Estamos hablando de 40 muertes frente a 90 y tantas, ¿no? Y bueno, pues en la última víctima se le practicó la autopsia, se descubrió una mujer que estaba con una dolencia no tan grave, que fallece sorpresivamente, que todos los que la atendieron en el turno anterior decían que se encontraba perfectamente, y muere. Y esto llamó la atención y, como os digo, pues ha sido condenada hace relativamente poco a cadena perpetua, pese a que se está preparando la alegación, Todavía no ha terminado el caso, todavía se va a presentar algún tipo de alegación. La predadora sexual. Este sí que es raro, este es muy poco común. Y posiblemente es el que más se parezca al hombre, pero sí es cierto que en este caso, ya no sé si es por algún tipo de prejuicio que yo misma confieso tener, pero me resultan más espeluznantes casi que los propios hombres asesinos sexuales. Suelen actuar en complicidad, ¿no? Suelen tener un compañero de hazañas, ¿no? Como os he dicho antes, os lo he adelantado, muchas veces ellas son secundarias. Ellas actúan como cómplice porque están subyugadas a la
posición dominante de su cómplice, pero otras veces no. Por ejemplo, subyugadas estarían Myra Hindley, que es una de las más famosas asesinas en compañía de Ian Bradley en Inglaterra, o Karla Homolka, que fue ella misma quien finalmente delató a su propio esposo porque la obligaba a matar en su compañía. Pero sin embargo, la mujer de la que vamos a hablar hoy, muchos especialistas dicen que era la verdadera inductora de los crímenes y que el que era su cómplice era el marido, que es Rosemary Pauline West. Esta mujer, voy a ser rápida, no voy a entrar en mucho detalle, es una mujer bastante conocida, yo creo que todos los que tengáis cierta afición por estos temas sabéis de quién estamos hablando. Mató junto con su marido, ella a 11, pero en total, el cómputo total de la pareja son 15 muertes. Casi todas ellas eran niñas de como mucho 15 años. Hay alguna con unos años más, pero mató a sus propios hijos en ocasiones, mató a niños de muy corta edad. Practicaba incesto. A partir de los 8 o 10 años consideraba que sus hijas debían de ser introducidas en el sexo por su propio padre. Y ella también participaba. Ellos tenían además un cuarto con una cámara, un cuarto de torturas en el sótano, una instalación perfecta para donde se grababa las relaciones sexuales que Rosemary tenía con otros hombres. Ella se dedicaba además a la prostitución en ocasiones, pero también con las víctimas. Para que os hagáis una idea, ya os digo que no me voy a extender mucho en este caso, a una de las niñas la envolvieron por completo en cinta aislante y le dejaron únicamente un agujerito con una cañita para respirar por la boca. Estamos hablando de una niña de unos 15 años. Así se las gastaba Rosemary West. Por supuesto, cuando fueron detenidos, ella acusó a su marido y su marido también se autoinculpó. En un primer momento, él defendió a Rosemary. Él se suicidó en la cárcel, ella continúa en prisión. Ha compartido cárcel con la otra gran odiada de los ingleses, que es la que he mencionado antes, Myra Hindley. En principio, no podrá salir nunca de prisión porque a consecuencia de este crimen se cambiaron las leyes en Inglaterra y se promulgó que mujeres como ella murieran dentro de la prisión. Asesinas por venganza. El caso fundamental, más conocido, que tampoco nos extenderemos, es Aileen Wuornos. También creo que todos la conocemos. Bueno, actúan compulsivamente. Ellas están obsesionadas. Consideran, generalmente sus víctimas son hombres. Ellas proyectan todo el horror que han vivido en su vida contra las víctimas y actúan de una forma muy impulsiva, de tal manera que suelen durar poco su carrera criminal, precisamente, ¿no? Envenenan o asfixian, no es el caso de Aileen Wuornos, también estamos hablando de una asesina norteamericana que ya sabéis que tienen accesibilidad a las armas de fuego. Aileen, todo el mundo la conoce, aunque sea por la película Monster, una brutal película donde una mujer bellísima como es Charlize Theron consigue cambiarse por completo en una mujer deteriorada al máximo y no muy agraciada como era Aileen Wuornos, ¿no? Y es idéntica, tú las ves, hay fotografías en internet que son de Charlize Theron y sin embargo aparecen como si fuera Aileen Wuornos. Aileen Wuornos tiene una historia muy, muy triste, muy dramática. Aquí se dan todos los tópicos de una infancia desgraciada, una mujer abandonada por sus padres, violada por su abuelo, quedó embarazada con 15 años, tuvo que entregar a su hijo en adopción, pero fue echada de casa por los abuelos. El abuelo, insisto, que la violaba, sin embargo lo echó porque consideró que era un deshonor que se hubiera quedado embarazada. Dio tumbos, se convirtió en drogadicta, se convirtió en alcohólica. Solo un hombre quiso hacerse cargo de ella y contrajo matrimonio, un hombre de buena posición, al que ella maltrató hasta el punto de que anuló el matrimonio a las pocas semanas de casarse, y de repente conoce el amor y lo conoce en otra mujer, ¿no? En Tyra. Tyra se convierte en su gran amor. Ella se dedicaba a la prostitución, Aileen, no era homosexual, digamos que Aileen se definía como asexual, simplemente utilizaba sus genitales para salir del paso, para ganar dinero que gastar en alcohol, y de repente aparece Tyra. Y ella se enamora perdidamente y vuelca toda su frustración en intentar compensar de alguna manera lo que ella no había tenido nunca en la persona de Tyra. Tyra era una niña bien, que se sentía desgraciada, era una niña que su padre la favorecía económicamente, sí era lesbiana y que de repente se deja querer por Aileen, pero nunca tiene suficiente, porque viene de una familia que le ha dado muchos caprichos. Entonces Aileen, en esta obsesión que tiene porque Tyra sea feliz, sale una y otra vez a ganar dinero para comprarle todo lo que pueda a Tyra. Y en una ocasión, según la versión de Aileen,
uno de sus clientes la golpea, la viola y le roba. Y ella, que llevaba una pistola, lo mata. Lo cierto es que este tipo, que es su primera víctima, tiene antecedentes por violación de una menor y, sin embargo, nunca se consideró que, ni siquiera en este primer caso, Aileen actuara en defensa propia. Claro, ¿por qué? Porque detrás de este siguieron otros seis. No siempre, o sea, no mató a todas sus clientes a partir del primero. Ella se prostituía, como os digo, como método habitual para sobrevivir y de vez en cuando mataba. Y según su versión, siempre que lo hacía era porque sus clientes la habían golpeado, era en defensa propia, la habían violado, etc. Finalmente se consideró que no, que era una asesina por venganza. Yo me inclino también a pensar esto, aunque ella estuviera convencida de que se defendía. La defensa fue absolutamente desproporcionada, entre otras cosas porque alguno de ellos aparecía con varios tiros. Entonces eso es lo que anula directamente la versión de la defensa propia. Y por último, pues fue condenada a morir por inyección letal. Duró muchísimo en el corredor de la muerte, siguió sufriendo. Hubo incluso una familia que la adoptó. De repente aparece una familia de granjeros que se sienten apiadados por la historia de Aileen y la adoptan legalmente. Ella se siente querida y se deja. Y al poco tiempo se descubrió que lo que pretendían era vender los derechos de la historia de su nueva hija al cine. O sea que hasta entonces fue desgraciada. Ella misma pidió a los abogados que la dejaran en paz, que quería morir. Llegó un momento que dijo, se acabó, no quiero apelar, yo lo he hecho porque odio al mundo y quiero morir, quiero largarme ya porque no puedo soportarlo. Al final de sus días estaba verdaderamente enajenada. Es una historia, como os digo, muy dramática y bueno, yo recomiendo, si tenéis ocasión, de que veáis Monster y la conozcáis, porque creo que es una historia que merece la pena conocer bien. Por lucro, volvemos a España. Las asesinas por lucro, muchos de estos perfiles veréis que tienen rasgos comunes. Son organizadas y cuidadosas. Sus víctimas, en este caso la diferencia con respecto a otras es que suelen ser fuera del núcleo familiar, ellas sí son cuidadoras de gente fuera y tratan de conseguir de nuevo pues todo lo que puedan, ¿no? Robar, etcétera. Su avidez las delata porque suelen ser muy ambiciosas. Es el caso de Remedios Sánchez, os comentaba antes, de la que podéis encontrar su foto muchas veces confundida con Margarita. Remedios Sánchez, la asesina de ancianas, también actuaba en Barcelona, aunque ella es de un pueblo de Coruña. Tiene 2 hijos, su marido la deja pronto porque es ludópata. Ella sufre ludopatía, todas sus parejas la van dejando porque ella gasta todo el dinero de la familia y por eso comienza a delinquir, porque necesita más dinero para seguir jugando. Lo que hace es captar a sus víctimas en mercados, en bares, en parques. Generalmente se fijan en mujeres solitarias, en mujeres ancianas, se acerca, suele ser amable, les cuenta alguna historia, o incluso, por ejemplo, en cierta ocasión entró en uno de los portales, se encontró con una vecina, se hizo la encontradiza y le solicitó información sobre un novio. Es que mi novio vive aquí, es el del tal, y no estoy muy segura, ¿usted me puede decir? Y se ganó la simpatía hasta el punto de que la mujer la invitó a tomar algo a su casa, y una vez que ya estaban protegidas en la intimidad del hogar de esta anciana, Remedios solía golpearlas y estrangularlas con lo que tuviera a mano, por ejemplo toallas, tapetes, etc. No siempre las mataba, de hecho ella muchas veces creía que la mujer estaba muerta, salía con lo que pillaba por allí y la mujer estaba viva. Gracias a esto, gracias a este tipo de errores, la pudieron detener. Ella mata 3 veces, pero lo intenta en otras 7 ocasiones. Obviamente, aunque no acabe con la vida de estas 7 personas, las deja muy, muy mal, las deja heridas. Estamos hablando de mujeres de edad, por lo tanto más débiles, y las golpea. Esta sí emplea la violencia, ¿no? Las golpea, etcétera, intenta estrangularlas. Cuando la policía registró su casa, tenía un montón de cajitas por todos sitios con joyas, que era generalmente lo que ella se llevaba, ¿no? Lo que tenía más a mano, porque muchas veces se llevaba las cartillas, pero no conseguía con ellas sacar el dinero que necesitaba. Después de matar en varios de los casos, se iba directamente al bingo, a jugarse lo que había robado, sin ningún tipo de escrúpulo, A la policía ella alegó que no había sido ella, sino una tal Mari, que vivía en el ático, que ella le tenía arrendado una habitación de su casa y que le pagaba con joyas. Por eso las joyas estaban en su posesión, pero en realidad había sido otra, que era un personaje misterioso que obviamente nunca apareció. Me voy dando prisa porque al final esto va a ser muy largo, porque la clasificación es muy extensa. Estamos hablando de 9 tipos de asesinas. Entonces vamos a ver si me doy un poquito de prisa y no se me duerme nadie. Asesinas en grupo.
Tampoco es lo mismo que asesina en pareja. Estas son directamente cabecillas de clanes de asesinos. Son muy llamativas también. Y el caso que quiero contaros, muy brevemente, es antiguo, estamos hablando de los años 20, y ocurre en Egipto, por si alguien se pensaba que en otras culturas donde la mujer está aún más sometida al patriarcado que en nuestra cultura, no pasa nada. Pues sí pasa. Hay mujeres que matan y que son cabecillas de grupos, como por ejemplo Raya y Shakina. Ellas dos regentaban varios burdeles en Egipto, pero Raya era ambiciosa, le gustaba el dinero, le gustaban las joyas y las quería, pero las querían las de otras. Ella iba al mercado, veía a una mujer que lucía alhajas, y entonces se acercaba a ella, la convencía diciéndole: tengo unas telas, veo que te gusta el lujo, veo que tienes buen gusto, yo tengo unas telas fantásticas, vente a mi casa que te las enseñe. La convencía y estando en su casa le servía algún refrigerio que iba aderezado obviamente con algún tipo de veneno o de adormidera o cosas así, y curiosamente el resto del grupo, los maridos, su hermana, estas dos son hermanas, estaban casadas, los maridos eran cómplices, y dos matones que actuaban como vigilantes en los burdeles también, empezaban a tocar músicas, que de esto sabrán más David y Jesús seguro, músicas con ritmos que acababan desconcertando de tal manera entre la droga que habían tomado y la música rítmica de los tambores, etcétera, acababan casi siendo hipnóticas, ¿no? Y las convertían en personas absolutamente sumisas, incapaces de defenderse. Y entonces cogían un cojín y la asfixiaban por sofocación, la robaban y para deshacerse del cuerpo hacían un hoyo debajo de la mesa de la salita y ahí la metían. Es curioso porque actuaron durante tiempo y consiguieron acabar con 17 mujeres porque la policía, que no hacía más que recibir denuncias por desaparición, no hacía ni caso. Es que mi hija no ha vuelto a casa, ya. Es que mi mujer salió y se encontró con Shakina y se encontró con Raya y siempre estaban, la constante es que siempre habían sido vistas por última vez con una de ellas dos, ¿no? Shakina era generalmente la que actuaba como gancho. Y la policía, que ahora vamos. Hasta que uno de los casos llegó al alcalde. Y el alcalde dijo: vamos a ver, que llevamos 11. A ver si hacemos algo. Ellas normalmente, aparte, se tenían que mudar de casa. Y allí se dejaban el recuerdo. Cuando los vecinos decían: es que esto es un burdel, no nos gusta, tenían que cambiar y se dejaban ahí el recuerdo. Y en una ocasión, el nuevo inquilino tuvo que hacer unas obras de fontanería y se encontró la sorpresita, denunció a la policía dijo que sí, que ahora vamos. Y así seguimos. Por último, aparece uno de los cadáveres en la calle, porque también en ocasiones esperaban por la noche, y yo me las imagino envolviendo, yo me lo imagino todo muy con la fantasía, ¿no? Y el exotismo oriental. Yo me las imagino envolviendo los cuerpos en alfombras para abandonarlos en las callejas, y así ocurría, ¿no? Las abandonaban en las callejas. Entonces no había un mantenimiento de las calles tan profuso como hoy, y durante meses podía estar el cadáver escondido hasta que llegaba por ahí el barrendero y se lo encontraba ya esqueleto, y la policía, un solo policía fue avispado, y cuando sacó factor común y dijo: ¿por qué aquí me aparece continuamente Shakina, que por cierto hemos interrogado 5 o 6 veces y se ha librado porque es coqueta, no os lo perdáis? Como había las denuncias, aparecía esta mujer, la llevaban a comisaría, la denunciaban y ella pestañeaba 3 veces, los policías se ponían tontos y la dejaban ir. Hasta que un policía, como os digo, que era avispado, dijo: vamos a ver, factor común, Shakina. El cadáver que ha aparecido aquí está cerca de donde viven y hace una peste incienso en esa casa que no hay que la aguante. Esto es raro. Y el incienso era obviamente para ocultar el olor a descomposición. Y así las pillaron. Fueron condenadas a la horca, ellas dos, sus maridos y los 2 matones que tenían contratados para cuidar los burdeles que regentaban. Pero como veis, también fueron cabecillas de un grupo criminal. A ver, aquí. Asesina con trastornos mentales. Esta tiene, no hay que adentrarse mucho en la explicación del perfil de esta persona, ¿no? Igual que en el hombre. Es decir, matan porque están desquiciadas, porque en ese momento no son dueñas de sus facultades mentales, ¿no? Por lo tanto, las víctimas tampoco responden a un perfil necesariamente. De repente una voz les dice: es esta, o son simplemente víctimas de la paranoia que sufren, ¿no? No hay, por lo tanto, un verdadero móvil para el crimen, y son desorganizadas, como diría el FBI. El ejemplo más claro, si el ratón quiere, no quiere aquí, es la doctora Domingo. Todos la recordamos, pienso, ¿no?
es esta chica joven que estaba haciendo la residencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y de repente cogió un cuchillo, no de repente cogió el cuchillo, lo había comprado previamente esa misma mañana en una tienda, un cuchillo de 15 centímetros y se lió a cuchilladas, mató a una compañera, a otra médico, a una paciente y a un señor que estaba de visita, ¿no? Y cuando te pones a conocer la historia de este caso, los psiquiatras le pidieron que hiciera un diario, que redactara su versión de los hechos. La pobrecita llevaba sufriendo una esquizofrenia paranoide desde hacía años, 3 años antes, ya empezó a manifestar con muchísima gravedad un fenómeno clarísimo de esquizofrenia paranoide, porque ella estaba convencida de que la espiaban con cámaras de ultratecnología instaladas en todas partes, en su casa, fuera de su casa, porque de repente se cruzaba con otro médico y en su mente oía cualquier cosa que le había dicho este médico sobre cosas que no podía saber, ¿no? Algo que había pasado por la mañana, se había levantado y se había tropezado, y al cruzarse por el pasillo ella escuchaba al otro médico decir: casi te caes esta mañana, y decía: ¿cómo lo puedes saber? Eso es porque me tienen una cámara oculta. Y estuvo obsesionada, lo sabían los padres estaban muy preocupados y la mandaron al médico, lo sabían sus jefes, lo sabían sus supervisores. Si leéis el historial, es como para meter en la cárcel a toda la directiva de la Jiménez Díaz, porque una y otra vez los supervisores hablaron con la dirección, una y otra vez los compañeros, los pacientes se quejaban porque era una persona enajenada mental, atendiendo, como os podéis imaginar, a los pacientes y hablando, como os podéis imaginar, a sus compañeros. Hablaba sola, canturreaba, acusaba extrañamente de repente: tú me has robado, y nadie hizo nada, hasta que ese día, ese 3 de abril del 2003, ella en un mercado cercano compró un cuchillo de 15 centímetros, hizo un agujero en la bata para poderlo llevar medio escondido. Según ella manifiesta, pretendía nada más que sacar en un momento determinado, amenazar y decir: dejar ya de espiarme. Pero se le fue la mano porque vio que cuchicheaban y se reían de ella. No, estaban copiando el dictado que una supervisora estaba dando de tratamiento a un paciente. Y ella se situó detrás, cogió el cuchillo y empezó. Salió a los pasillos y siguió. De tal manera que acabó con la vida de 3 y casi acaba con la vida de 7 personas más. Yo he oído por ahí a divulgadores del tema de la criminología, etcétera, que dicen que no, que es que era tan inteligente y con conocimientos médicos que todo lo ha hecho para que creamos que estaba loca. Lo estaba certificado. O sea, no es una simulación, ni ha matado a más porque pretendía matar a su compañera y luego siguió matando para poder fingir una enajenación mental. No. He de deciros que la doctora Mingo disfruta ya de permisos amplios. Ella está en mi tierra porque el último hospital psiquiátrico penitenciario que queda, es decir, para asesinos peligrosos y locos, está al lado de mi casa, al lado, porque Alicante es grande, pero yo lo tengo al lado, que es el psiquiátrico penitenciario de Foncalent. Ahí está lo mejor de cada casa. Y ella, desde hace tiempo, la dejan salir, simplemente va a dormir a la prisión. Esto, ¿por qué os lo digo? Porque una persona con una esquizofrenia paranoide de este tipo, que normalmente un enfermo mental, el porcentaje de criminalidad es minúsculo, o sea, es 1% de las personas que sufren este tipo de trastornos, un 1% nada más. Pero cuando lo sufren, son la pera, o sea, podéis imaginaros. Si dejan de tratarse, ¿qué es lo que pasó con Mingo? Mingo se estuvo tratando cuando fue diagnosticada, pero engordó 8 kilos. Entonces se lo dejó. Inmediatamente, al poco tiempo vuelven a resurgir los trastornos, las voces, los delirios, etcétera, y por lo tanto el impulso en un momento determinado homicida, ¿vale? Y por último, ya no os aburro más, voy a un caso que le gusta mucho a Óscar, un caso absolutamente incomprensible desde todo punto de vista. Por eso lo he elegido como ejemplo de las inclasificables, porque por supuesto hay un gran cajón desastre donde se tienen que meter a todas aquellas que pues no matan por dinero, no matan por venganza, no matan como predadoras sexuales, nadie entiende por qué puñetas matan, y lo hacen mucho. Y el ejemplo que a mí me ha parecido más gráfico para este último tipo de asesina es el de Mary Beth Tinning.
Este caso se puede contar, tengo la versión rápida y la versión lenta, y voy a inclinarme por la rápida porque no hace falta extenderse. Mary Beth Tinning mató ahí pone 9, no son 9, en realidad son 8 niños, sus propios hijos, pero no de golpe, ¿vale? No es que esta mujer tuviera 8 hijos, hiciera aquello que le llaman el suicidio por compasión, los matara a todos y después pretendiera matarse, que esto es más o menos frecuente. No es una Medea como la asesina de Santomera, que mató por venganza a sus propios hijos para vengarse de su marido. No. Ella fabricaba a sus víctimas, es decir, mató a 8 de sus hijos conforme los paría. Ella tiene una infancia también difícil, los niños se ríen de ella, es una chica aplicada, su padre no le tiene demasiado cariño, en fin, estas infancias un tanto desgraciadas que se suelen señalar en los fenómenos de asesinos en serie, pero me vais a perdonar, muchos hemos tenido infancias de las cuales no nos sentimos especialmente contentos al recordarlas, ¿no? Y no nos ha dado por hacer picias, como mucho macramé, ¿no? Y de repente, pues parece que todo el origen de cualquiera que mata está en eso. Pues no necesariamente, pero en este caso, pues el padre era un hombre ocupado, que no le hacía mucho caso, y sobre todo, pues que menospreciaba que a ella le gustara estudiar, por ejemplo, ¿no? Sus compañeros de clase, pero sin embargo llega, se casa joven, un buen marido, una situación económica saneada, una buena casa, un matrimonio querido en la comunidad, que tienen un hijo, y al poco tiempo de nacer la niña, en este caso, fallece. La niña fallece de causa natural y obviamente, como os digo, ella vive en un vecindario, son personas queridas, los vecinos la arropan, ¿no? La familia la arropa, es muy duro, tal vez siempre se dice que para la madre casi más, no sé si es así, pero es muy duro perder un hijo y por lo tanto la arropan. Y de repente ella genera una adicción a la atención, genera una misteriosa adicción a que todo el mundo sienta compasión por ella y decide repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Es decir, se queda embarazada, nace su siguiente hijo y a los 15 días muere. Se vuelve a quedar embarazada, nace a los 9 meses y a los 15 días muere. Nadie entiende cómo. Ella tenía 2 hijos antes, os lo estoy contando mal. Cuando nace esta primera niña que muere de muerte natural, ella tiene 2 hijos antes. Después de la muerte de su hija, de la primera que nace, o sea, la tercera en línea de la familia, sus 2 hijos mueren, uno a las 3 semanas y otro a los 3 meses. Los 2 hijos que tenía un poco mayores mueren y la gente está absolutamente horrorizada. Obviamente, solo quieren darle cariño, ¿no? Pues después de la muerte de estos 3 primeros hijos, se queda embarazada y a los 15 días muere, y otra vez. De repente, claro, se le han muerto 5, le dicen, espérate un poquito, nena. Año y medio después nace otro, muere. Cuando llega a tener hasta 5 hijos, deciden, todo el mundo la convence, a la familia, al propio marido ya le dice, Maribeth, que a lo mejor tenemos algo raro, igual algo nos está saliendo mal, ¿por qué no adoptamos? Y adoptan a un niño, además adoptan a un niño negro, para que no haya errores, diferente, ¿no? Y muere. Aquí sí ya los médicos dijeron, genético no va a ser. Y ya todo el mundo empezó a sospechar que era ella la que acababa con la vida de sus hijos. No obstante, siguió teniendo hijos y matándolos. Y hasta la última bebé, la que hace el número 9, ella no es detenida. Es detenida, la llevan a la policía y confiesa, pero confiesa haber matado solo a 3 de sus hijos. Previamente se había hecho incluso la exhumación de los restos de 2 de los bebés, no se detectaba nada, no había ningún tipo de problema, porque los sofocaba, siendo claro tan pequeñitos, con una almohada y no quedaban restos. Los nenes, siendo días de vida, pues con una almohada los asfixiaba y ella simplemente dijo que los mataba porque no era una buena madre. No era una buena madre. Fue polémico el juicio, precisamente porque luego se desdijo de la confesión, se dijo que la confesión se había hecho en unas circunstancias muy duras, que le habían dejado 10 horas en la comisaría, que no le habían dado ni agua, ni comida, etcétera, y que esta medida de presión tal vez había forzado la confesión. En cualquier caso, sí fue condenada de 20 años a cadena perpetua, y esto es un dato que a mí me hubiera gustado contrastar. Es cierto que lo he leído en todos los sitios donde he leído
hablar de Meribeth Tinin, pero me sigue pareciendo tan inverosímil que yo sigo creyendo que en algún lugar encontraré un desmentido, porque según todas las fuentes, Meribeth en prisión es la encargada de la guardería. No sé. Y ya está. Muchas gracias a todos por escucharme. Que sean pocas y fáciles. Lo que ha dicho antes sobre el tema de la antropología, de la psiquiatría forense, por qué la mujer mata, el tema de Freud, de la envidia del pene, los síndromes femeninos, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que entender que hay aspectos en alguna disciplina o en muchas que no son objetivos, que son científicos, la psiquiatría, la psiquiatría forense, la medicina legal, pero ves que te quedas de esto, no es lo que te han dicho o lo que te han dado a entender. Por ejemplo, trabajo en sanidad, ¿no? Empieza más rápido. Hasta que no ves programas como estos, que son objetivos y tal, te das cuenta de que no han inducido a error, porque por ejemplo Freud también dice sobre los enfermos mentales, como también Darwin dice, bueno, más o menos en el mismo sentido, que son una gentuza, la eliminación de los inferiores, etcétera, increíble, ¿no? Pero es que eso se enseña en una universidad, que lo damos todo, y como que las universidades, como que todo es objetivo y es científico. No es así. Existen mitos, por lo que estoy viendo, aunque yo también sabía algo de esto, yo sabe más, mucho más, pero ves que te queda un poco alucinado, porque te lo dan como un acto de fe, que todo es científico, todo es objetivo, estamos protegidos, existe una medicina legal, forense, científica. No, está mucho por hablar, ¿no? O por investigar, o por descubrir. Hombre, un poco, a lo mejor una reflexión más que una pregunta. Yo creo que todo hay que verlo en su perspectiva histórica. Quiero decirte que es lógico que hagamos un recorrido en las universidades, yo aquí o lo que sea, simplemente por conocer de qué forma se ha abordado el tema, ¿no? A lo largo de la historia, qué enfoques se han dado. Obviamente no se pueden dar por buenos. Quiero decirte, es curioso porque las teorías de César Lombroso actualmente se han retomado. Actualmente se está volviendo a estudiar genética, biológicamente al hombre delincuente, ¿no? Siempre va a haber, yo creo que eso va a ser una constante, yo lo he dicho muchas veces, hay una especie de necesidad social de distinguirse del delincuente, sobre todo del asesino, del criminal, ¿no? No queremos ser lo mismo que ellos. Entonces, hay un empeño siempre en señalarlo como enfermo mental, como diferente, etcétera, porque como que no quieres identificarte con él. Obviamente hay diferencias, ¿no? El psicópata efectivamente tiene un cerebro diferente al no psicópata, pero ¿hasta qué punto eso le induce a cometer un asesinato? El psicópata, ayer lo hablábamos durante la cena, el psicópata es peligroso, mate o no mate es peligroso, porque es una persona que no tiene escrúpulos, es una persona que no tiene moral, no la tiene porque no la puede tener, o sea, porque su cerebro es incapaz de entenderla, no existen los inhibidores morales que tenemos todos en su proceso de socialización, porque su cerebro no lo entiende, solo entiende pues prácticamente el ego, ¿no? Es capaz de imitar, eso sí, por lo tanto se puede integrar perfectamente en sociedad, pero va a ser un egoístón, el típico egoístón, el jefe explotador, el amigo traicionero, pero no el amigo traicionero que tú encuentras una causa y dices, bueno, a lo mejor yo también por ese dinero, no, el que ha disfrutado, ¿no? No sé, todos, yo creo que todos, aunque solo hay un 10% de la población que sufre psicopatía o que tiene esta diferenciación, todos conocemos alguno, ¿no? Todos conocemos alguno. ¿Por qué estoy diciéndote todo este rollo? Se me ha ido te lo juro, o sea, no tiene nada que ver con Freud. No sé por qué te estoy diciendo todo esto. Bueno, en cualquier caso, lo que yo te decía, efectivamente, todo está en mantillas, o sea, no hay una inversión real en investigación sobre
las personas que delinquen en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el problema social se soluciona apartándolas. Entonces lo que hacemos es, las encerramos. Tú matas, tú robas, tú tal, pum, te meto dentro de una caja y ya no puedes matar ni robar. Lo que hagas dentro de la caja me da igual porque lo estás haciendo con los tuyos. Pero mientras a mí, persona social, que respeto las normas, etcétera, no me des la lata, yo me libro del problema. No, o sea, no nos hemos librado del problema. Hemos puesto un parche, porque va a salir. Y porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Lo suyo sería, primero, conocer por qué esa persona comete el delito que sea y después ver si tiene remedio, sobre todo si es por un factor psicológico, ¿no? El psicópata, teóricamente, no tiene reinserción. El que es psicópata lo es. Pero quizá simplemente porque, como hemos dicho, es un gran imitador y no es tonto, sí se pueda de alguna manera reinsertar con cierto control, no lo sé, ¿no? Sin embargo, no se presta esa atención necesaria, ¿no? En mi opinión. Yo creo que hay poco estudio real, porque también en España en general hay poca inversión en cualquier cosa que sea investigación. ¿Verdad, Carmen? Hay poca, o sea, aquí... Y en Estados Unidos hay más, pero volvemos a lo mismo, no es 100% extrapolable, no podemos traernos todo lo que se sabe de los de allí, aquí, no se puede. Algunas cosas sí. Aquí, por ejemplo, yo he asistido a algunos cursos de perfilación y le llaman perfilación pues porque a todos nos suena muy bonito por profiling y por el CSI, todas estas cosas. Decimos, ¡ay, qué chulo, un curso de perfilación! No se aplica a la perfilación. Y cuando asistes al curso es reconstrucción de hechos. No tiene nada que ver con la perfilación. Nada absolutamente. Y si además la perfilación la entendemos o la aprendemos allí y nos la traemos para acá, no nos sirve, porque la perfilación se basa en la idiosincrasia del criminal, que no es ajeno a su propia cultura. Entonces tú no puedes... La perfilación, por ejemplo, es por estadística. Lo que hacen es decir, en el no sé cuántos % de los casos de asesino que ha utilizado un cinturón para estrangular, resulta que es un varón de tal, de no sé qué, no sé cuántos. Pues aquí ha habido un cinturón para estrangular, entonces es un varón de no sé qué, no sé cuál. Actúan por estadística, ¿vale? No puedes extrapolarlo porque, como en cualquier otro fenómeno de la vida, también en el crimen dependemos de nuestra sociedad y nuestra propia cultura. Insisto que no sé por qué te estoy contando todo esto, porque ya está. Bueno, pues ya dejamos, como va a haber debate, sí. Cualquier preguntita, pues después de la mesa redonda, ¿os parece? Venga, muchas gracias.